Hace unas semanas hablamos del rock urbano o rock nacional mexicano, como me lo dejaron claro en los comentarios de este canal, donde se permite que me corrijan e insulten, porque yo hago lo mismo cuando veo videos estúpidos. El punto es que a la mayoría le dio gusto que hablara de un género que no tiene mucha difusión. Aprovechando eso hablaremos de un género que se lleva muy bien con el rock urbano, como lo es el punk mexicano. Y me refiero al punk crudo de estoperoles, monas, pulque y portazos, de ese que me gusta para echar un desestresón en contra del sistema los fines de semana, para el lunes volver a la maquila a darle con todo. No al de Panda o División Minúscula, que no hablaré mal de ellos porque hubo un tiempo en que los escuchaba y sentía que mi vida era un capítulo de La Rosa de Guadalupe. En fin, si quieres saber más del punk mexicano, o corregirme si eres un viejo lobo de mar en el punk, tómate un Tonayan y agarra tu chamarra para que te quedes a ver este video. La historia del punk es una de las más importantes dentro de la música moderna, porque no solo fue un género musical, fue un movimiento cultural, social y político, que cambió la forma de hacer música en todo el mundo. Antes de existir el punk ya había bandas que sonaban agresivas y simples, rompiendo con el rock tradicional. Algunas son The Velvet Underground, The Stooges, liderados por Iggy Pop, MC5 y los New York Dolls. Estas bandas crearon lo que hoy se llama protopunk. Crisis económica, desempleo juvenil, desilusión política, fin del idealismo hippie eran algunos de los temas que hablaban, pero los jóvenes querían algo más crudo y real. El punk moderno nace en clubes pequeños de Nueva York, especialmente en el famoso CBGB. Las bandas claves son Ramones, Televisions, Blondie y algunas más. Sus características principales son canciones cortas, tres acordes, velocidad, sin solos complicados y actitud antisistema. Los Ramones prácticamente definieron el sonido punk moderno. El punk explotó mundialmente cuando llegó al Reino Unido. Inglaterra vivía crisis económica, desempleo masivo y conflictos sociales. Las bandas fundamentales son Six Pistols, The Clash, Buzzcocks y Siouxsie and the Banshees. El punk británico añadió moda rebelde, mensaje político y estética DIY. Aquí nace la cultura punk completa. Ya sabiendo lo básico del punk, hablemos de México. El movimiento del punk en México empezaría como en casi todo el planeta, a finales de los 70s. Fue introducido a través de los jóvenes que tenían dinero suficiente para comprar discos, instrumentos y formar bandas. La primera ola de bandas punk en México se dio en los años 70. Contó con bandas como Dangerous Rhythm, Size, Serpentines, Hospital X y The Casuals, quienes cantaban principalmente en inglés y se veía que sí conocían el jabón, lo que los alejó de la juventud marginada de su país, pero les valió una considerable difusión en radio y televisión. Estas bandas tenían un sonido similar a lo que se hacía en Estados Unidos e Inglaterra. Eran los principios de la década podrida, llamada así a los años 80, y en México se vivía el tema de los chavos banda. La zona poniente del Distrito Federal era donde más se explotaba el tema. Se oía hablar de la banda de los ex panchitos punk en la tele, radio o medios impresos. En esa época el punk se pasaba de mano en mano. ¿Ya qué veniste a comprar o a intercambiar? Se intercambia ¿Qué tipo de objetos? puro punk. Así comenzaba a llegar a zonas marginadas, debido a que las letras suelen abordar la crítica social, política, represión policíaca y la vida en los barrios, reflejando una postura de resistencia. Así se da una segunda ola de punk inspirada en la lucha de la clase trabajadora. Por la propia esencia del estilo y las letras de los grupos, rápidamente el punk se hace más popular entre los jóvenes de las clases más populares, sobre todo en lugares del país como el Estado de México, Distrito Federal, ahora CDMX, y Tijuana, donde empieza a crecer la escena y de los primeros grupos surgen otros como Rebel the Punk, una banda muy importante que daría pie al nacimiento de Síndrome del Punk en 1982. Síndrome del Punk es liderada por Francisco Amaya, conocido por su postura antirracista y eterna rebeldía.
En un evento destacado la banda se enfrentó a The Exploited y promovió una postura punk firme. En pocas palabras agarraron a madrazos a Waddy Bucken. Si estuvo bien o mal no lo sabré, porque son lugares en los que me hubiera gustado estar, pero en esas fechas todavía no llegaba este mundo a robar oxígeno. Volviendo a las bandas, otras serían Rockers Punk, antecesores de Herejía de 1981, Caterpillar que daría paso a Yaps también de 1981, y por el lado de Tijuana sería Black Market y Solución Mortal del mismo año, y algunas más. Para 1985 los punks seguían de pie, y poco a poco se va creando una escena que al paso de los días se va haciendo más consolidada, principalmente en la Ciudad de México, donde empiezan a nacer grupos punk y hardcore punk. Tenemos así grupos como Xenofobia, Histeria y Virginidad Sacudida, una de las primeras bandas con integrantes femeninas. Una de ellas es Patricia Moreno Rodríguez, más conocida como la Zapa Punk, una de las mujeres más importantes en la escena del punk que también ha pertenecido a otras bandas como Convulsiones. Paralelamente en Tijuana en 1986 estaba Resistencia Radical, creada por el conocido cantante Ganso Punk, Hippie Histeria y Benny Rotten, que poco más tarde formaría Specimen. Para el año de 1986-1987, el punk en el país vivió un gran momento. En el DF comienzan a surgir bandas como Masacre 68, Ley Rota, Atóxico, de la cual fue baterista el Warpy, que ahora pertenece a la banda de Surf Los Acapulco, y varias bandas más, que aunque no mencione son igual de importantes para el punk. En los años 90 el punk estaba más vivo que nunca. Se presentaban por primera vez bandas como Escorbuto, Ramones, GBH y The Exploited. Algunas de esas presentaciones fueron en el Balneario Olímpico de Pantitlán, lugar muy importante para el punk en México. Estas presentaciones causaban gran escándalo mediático por lo caóticas que eran. Me pregunto si en esos años también había señoras católicas juntando firmas para cancelar presentaciones, mientras dejaban a sus hijos encargados al cura de la iglesia. En los 90 el punk ya se había consolidado como el movimiento que es actualmente. Algunas bandas importantes de esos años son Los Garrobos, Graffiti 3X, o los que se hicieron un poco famosos por los memes, Cagada de Perro. Que la neta suenan bien pasados de riata. Actualmente el punk en México sigue muy activo. Podemos ver festivales under como el Punkitude, o más mainstream hechos por empresarios envidiosos como es el Rockout, que casualmente es el mismo día, o también festivales como el Warped Tour, que como diría el locutor de la radio Liberty City Hardcore de GTA 4, chicos de California y su gira punk de estacionamiento con sus monhouse y tatuajes caros. Hey, this is LCHC, Liberty City Hardcore. Real hardcore, not like these California kids and their parking lot punk tours with their mohawks and overpriced tattoos. You guys fucking disgust me. Pero no voy a criticar festivales, porque si alguno de esos me patrocinara un boleto voy al que sea sin pedos. En fin, ya con esto cerramos el video hablando del punk mexicano, invitándote a que escuches más de este género y sientas que puedes derrocar al sistema. Y me refiero al sistema de gobierno, no a tu sistema nervioso metiéndote porquerías como el sujeto dueño de este canal. Si me equivoqué o me faltaron mencionar datos importantes, déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y si te dio asco, compártelo con tus amigos para que también les dé asco. Nos vemos en un siguiente video para seguir destruyendo tus oídos.